Pregunta, ¿quién gobierna tu vida? Es una pregunta bien profunda para reflexionar. No tiene un sentido de emprendimiento ni de liderazgo. Aquí estamos para hablar cosas mucho más profundas. Estamos para hablar sobre nuestra vida y el cómo la vivimos. Una importante reflexión. Y puedes tener muchas respuestas acerca de quién guía tu vida. Tal vez tu conciencia, puedes decir. Tú haces lo que tú quieres hacer con tu vida. ¿A quién le importa? Puedes decir. O tal vez incluso puedes decir que es Dios quien guía tu vida. Pero seamos honestos, porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Quién es el que gobierna tus pensamientos? ¿Quién es el que gobierna tus emociones? ¿Quién las inspira? ¿Quién es el que orienta tus acciones? Te marca tus reacciones y actitudes y formas de ver lo que te sucede y de reaccionar. Allí está la clave para identificar quién gobierna en tu vida, en mi vida y en la vida de la humanidad. Y hay dos posibles responsables. Uno, si evidentemente te confrontaste con la manera en que convives con los demás y contigo mismo en tu vida, la respuesta seguramente será que es el ego, en su condición emocional y mental, quien gobierna tu vida. Y otra, a la cual los estoy llamando y a la cual me llamo yo todos los días, es a que sea el ser de mi corazón, quien gobierne mi vida, quien inspire mis palabras, quien me inspira a hacer este video, quien gobierne mis emociones y direccione mis acciones en el cumplimiento de lo que siento que tengo que hacer de corazón. Entonces, si efectivamente te confrontaste, resulta entonces que hay una historia acerca de un rey del cual podemos hablar. Un rey que tiene un reinado como nosotros, que decimos que gobernamos nuestra vida. Pero es un rey que fue gobernado por otro, un rey pusilánime, pelele, sin criterio, sin identidad, sin autoridad, sin potestad sobre su propia vida. Hablemos entonces del rey Herodes Antipas, quien cuando escuchaba una voz que clamaba en el desierto árido del interior de los hombres, de ese espíritu sin frutos, aunque sabía que ese hombre decía la verdad, él era gobernado por otra persona, siendo él el rey, su amante, Herodías. Esa condición mental emocional de la humanidad es la que lo gobernaba, siendo él el rey, no tenía autoridad sobre su reino. Ella lo obliga y lo presiona para que encarcele esa voz interior, ese bautista que hablaba en el desierto, que clamaba a los hombres por conciencia, por identidad y por frutos dignos del ser del corazón. Pero va más allá. Herodes no se sentía bien apresándolo, como no nos sentimos bien nosotros, espero que sea para todos, encarcelando nuestra voz interior y nuestra conciencia, sino que va mucho más allá, y es que esta condición mental emocional, en esta historia que llamamos Herodías, utiliza la debilidad que conoce del rey, y es su hija Salomé, porque la desea, y en esa debilidad humana logra una trampa para hacer lo que ella quiere, y es cortarle la cabeza, acallar su voz interior. Y no era la voluntad de Herodes, pero es un hombre que no tiene potestad sobre su propia vida, no gobierna su corazón. Esa es la condición del hombre actual, y esa es la condición de la cual yo estoy exhausto, hostigado, que genera esas ambulancias del mundo, esas crisis, esas enfermedades, esas violencias, ese SOS, porque no sabemos vivir, porque ni siquiera gobernamos nuestras emociones. Entonces, esa es la condición de la humanidad actual. Pero también está allí la naturaleza y el pájaro, ese ser interior, que sí tiene una luz interior y que se gobierna a sí mismo y es libre, como lo hablamos en el capítulo anterior. Ahora, ¿quién gobierna la humanidad? Efectivamente podemos hablar de unas familias, 13 familias gobernantes de emporios, que incluso gobiernan a las naciones, gobiernan las instituciones y las entidades supranacionales, internacionales, los monopolios. Y eso es así, efectivamente, porque nosotros, cada uno como individuo, que conformamos esta gran empresa, si lo podemos llamar así, humanidad, no nos gobernamos a nosotros mismos. À l'audace de cette pyramide, c'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir,
c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, celle qui nous a portés, qui a fait... Del cual les hablé en el capítulo anterior, quien dice que él va a gobernar como el dios Júpiter. Pero qué tristeza, o más bien, evidentemente, el dios Júpiter es el rey Zeus, que era un dios celoso, castigador, rencoroso, que se acostaba con hombres, mujeres e incluso era pedofílico, era un pederasta, como los primeros griegos que aprendieron eso de su cultura y de su mitología. Y él dice que él va a gobernar como este Dios. Y curiosamente su nombre es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Pero ya sabemos qué tipo de Dios es ese y qué tipo de luz tiene, porque él dice que él tiene y él es portador de una luz. Pero si esa es la luz de ese Dios, la que él contiene, yo les transmito la siguiente reflexión. Si esa es la luz, ¿cómo serán las tinieblas entonces? Porque hay un Dios verdadero y es el Dios del corazón. Y aquí les voy a hablar entonces de otro rey. Un rey que, a pesar de que en algún momento se consideró a sí mismo como un dios y se dejó llevar por su condición de egolatría, de vanidad y de prepotencia, a considerarse a sí mismo como un dios. Con gran dolor tuvo que reconocer y arrepentirse por lo siguiente, porque comprendió y reconoció que hay un Dios verdadero en su corazón y que ese debe ser el que rija sus naciones, sus emporios, sus riquezas, sus tesoros y su propia vida. Entonces este rey, Darío el Medo, este rey llegó a la conclusión y tomó una decisión muy importante, y es escribir un edicto. Y entonces dijo: de parte mía pongo esta ordenanza, que en todo el rey de Babilonia, en mi reino, todos se sujeten ante la potestad y la autoridad del Dios viviente, el Dios del corazón, el ser interior. Yo entonces me cansé de ser un Herodes, esclavo, creyéndome libre, como decimos los hombres. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Con esa ignorancia que es atrevida lo decimos. Yo me cansé de ser ese Herodes, esclavo de mis debilidades. Y reclamo para mí mismo. Y pongo esta ordenanza. Y se las transmito a ustedes, para quienes sientan la necesidad y estén cansados de llevar sus vidas como las llevan. Esclavos y presos por sus debilidades. Porque quien debe gobernar no gobierna en la humanidad, su conciencia, su ser interior. Entonces les transmito esta necesidad, que de parte mía yo también pongo esta ordenanza, que en mi vida, en mi reino, todas las tinieblas, debilidades, lo que llamamos oscuridad, bajezas humanas que hay en mí, tiemble ante la presencia del Dios de mi corazón, porque a Él le entrego la autoridad total de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras, de mi corazón, e incluso de mis 5 sentidos. Ojalá sea así también para ustedes, quienes me escuchan hoy.